Junta Directiva que inicia con esta sesión sus actividades. Me complace representar a esta Junta Directiva en esta sesión de los lunes del Ateneo, que dentro del convenio que mantenemos con la Asociación de Amigos de la Ópera, de la cual algunos ateneístas también somos socios, nos complace presentar al Carmelo Di Gennaro, a quien va a presentar Marta González, propuesta por la Asociación de Amigos de la Ópera. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco, buenas tardes a todo el público y a las personas presentes. Es realmente una proeza el encontrarse hoy aquí con este día tan tremendo que Carmelo ha tenido en su existencia. No ha sido tu culpa, lo sabemos, porque ocurre con más frecuencia. Pero agradezco muy sinceramente al Ateneo y a la Asociación de Amigos de la Ópera la posibilidad que me dan hoy de presentar a Carmelo Di Gennaro en esta que es la primera actividad del Mayo Lírico que comienza hoy en la persona, sobre todo de su presidente, Jesús Couceiro, que ha sido el que me encargó esta brevísima, espero, presentación. A Carmelo lo conocí en Madrid cuando era director del Instituto Italiano de Cultura y desde allí en la programación anual de esta institución, pues la música y especialmente la ópera tenían un papel esencial. En el año Verdi, en el año 2013, desde el Instituto, Carmelo coordinó el ciclo Grandi Voci per Verdi, en el que participaron personalidades italianas de la lírica como Mariella De Via, Roberto Scandiuzzi, Francesco Melli. Durante 4 años, nos comentaba Carmelo hace un momentito, las sonatas de Domenico Scarlatti sonaron en el Instituto gracias al interés de Carmelo de buscar las conexiones España-Italia, llegando incluso algunas de ellas a ser grabadas por primera vez en disco por el guitarrista español Cañizares, con una transcripción propia. Hace unos 6 meses publicó Carmelo en la publicación cultural del diario El Mundo, el Cultural del Mundo, un artículo sobre lo que ocurre en los teatros italianos después de que Riccardo Muti escribiese al alcalde de Roma sobre su marcha del Teatro de la Ópera por las condiciones en las que se veía desarrollado su trabajo. La crisis económica, como sabemos, ha afectado profundamente a todo el mundo, muy especialmente en el ámbito operístico, yo creo, a Europa del Sur y a los Estados Unidos. Italia, a la que creo que se va a referir Carmelo ahora, pues ha sufrido la reducción importantísima de su programación. En España se mantienen más o menos algunas programaciones con muchas dificultades, como la del Liceo de Barcelona, la del Teatro Real, y otros proyectos, como por ejemplo el Festival Mozart, pues han desaparecido ya. Pero además de esa primera afección de crisis vinculada a la ópera, es decir, el problema para mantener instituciones y programaciones, yo creo que Carmelo va a ir un poco más allá y va a tratar también una segunda cuestión importante en este momento de crisis, como es el hecho de que, debido precisamente a la reducción de presupuesto y a la necesidad de ir sobre seguro, digamos, existe la posibilidad de que muchos teatros de ópera programen exclusivamente aquello que saben que el público va a desear de manera fundamental. Comentábamos con Carmelo anteriormente que un teatro de ópera sabe perfectamente que programando Rigoletto, Nabucco, quizá La Traviata y Madama Butterfly no tendrá problema alguno, llenará y conseguirá lo que económicamente pueda proporcionarle rédito, lo que es la taquilla. Y de esa manera, pues puede ocurrir, o puede que esté ocurriendo, de eso nos va a hablar Carmelo, que se caiga en la tentación de acudir exclusivamente a aquello más popular y no tengamos entonces ningún reto, ninguna novedad, ninguna incorporación de música contemporánea, por ejemplo, de ópera contemporánea, de la que Carmelo sabe mucho y creo que nos va a comentar. Carmelo nació en Padua, hace 51 años, son muchos ya. Creí que te referías a Padua. No, Padua está bien, 2 años son muchos. Padua está estupenda. Una universidad tan prestigiosa, tan antigua, exactamente, una de las más antiguas, ¿no? Es un Veneto reconvertido en lombardo, es crítico musical, periodista, gestor cultural y musical. Fue adjunto a la dirección artística del Teatro Real de 2005 a 2010 y después de 2010 a 2014
director del Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Además es investigador en materia musical, ha escrito varios libros, uno de ellos sobre Glenn Gould, La imaginación al piano, La escala de Verdi, una historia de la música en colaboración con otros autores. Además es pianista, es compositor y creo que un excelente orador tanto en español como en italiano. Ahora lo vamos a escuchar en español y estoy segura de que quedaréis todos y todas encantados. Gracias. Gracias. Buenas noches y gracias Marta, gracias Jesús, gracias José Manuel por invitarme aquí, es un placer y un honor estar con vosotros y efectivamente el tema que vamos a abarcar es lo que adelantaba Marta, es ópera en tiempo de crisis. Y el argumento es realmente interesante porque, como decía Marta, creo que estamos viviendo una etapa muy delicada y muy peculiar de la historia de la cultura en general. Es decir, sobre todo el modelo típicamente europeo de creación y sobre todo de gestión cultural se está viniendo abajo y no hemos encontrado aún un modelo que lo pueda sustituir. Así que estamos seriamente corriendo el riesgo de la desaparición de géneros culturales que por su naturaleza son, como es el caso de la ópera, demasiado caros para poder sobrevivir solos en una economía de mercado. Es decir, sin apoyo público o con un apoyo público extremadamente reducido. El intento de sustituir sin más el modelo europeo de financiación pública de la cultura con el modelo estadounidense de financiación al 100% privada, si bien como sabemos todos las cosas no están exactamente así, porque como hablábamos hoy con Marta, sabemos que la reducción fiscal para empresas y personas físicas en Estados Unidos con cualquier tipo de aportación, que puede ser también de $100, no es necesario que sea de muchos millones de dólares, sino que puede también ser muy limitada, se puede prácticamente deducir de forma casi íntegra, 90%, si no me equivoco, pues el porcentaje. Es decir, que en este caso el Estado deja de recaudar dinero de los impuestos, así que prácticamente no está financiando directamente la cultura, sino que la está financiando indirectamente. Entonces, no es exacto decir que en Estados Unidos el Estado no se interesa de cultura, es que no lo hace directamente, lo hace de forma indirecta. Pero bueno, es un modelo que ahí parece ser que funcione, a pesar de la crisis, evidentemente, que ha azotado y golpeado también a Estados Unidos, pero este modelo no se puede, digamos, llevar a cabo aquí sin más, porque demasiadas son las diferencias entre las dos culturas y las dos sociedades. Y ¿por qué? Porque digamos, en los países anglosajones, por ejemplo, apoyar las artes y la cultura con aportaciones de dinero es una práctica que no solo tiene evidentes ventajas fiscales, como decía antes, sino también una extraordinaria repercusión a nivel social, como apuntaba ya hace un siglo el gran sociólogo alemán Max Weber, y como ha dicho en tiempos más recientes un otro sociólogo estadounidense que se llama Paul DiMaggio, que ha escrito un libro muy interesante sobre la burguesía de Boston a finales del siglo XIX, que evidentemente apoyar las artes y la cultura era una forma de distinción social, ¿no? Por lo tanto, cuando todos lo que hemos frecuentado por motivos profesionales o por motivos, digamos, de placer, el Metropolitan de Nueva York, sabemos que hay un libro que en todos los programas de mano aparecen al final un listado interminable de nombres que son los que apoyan con cualquier tipo de recaudación, digamos, el Coliseo de neoyorquino. Así que es una forma de ver, de dejarse ver y de destacar en la sociedad que está muy, digamos, metida en la sociedad americana. Así que la crisis, y volvemos al principio, a mi manera de ver, golpea en las dos direcciones. Es decir, tanto por la vertiente de gestión de la ópera, como por la vertiente artística, ya que la financiación pública menguante obliga de alguna forma a los gestores culturales y a los programadores a intentar satisfacer cuanto más sea posible los gustos del público, que en general, como decía Marta, son muy conservadores. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Porque sabemos que la ópera, por ejemplo en Italia, ha sido el momento del apogeo, digamos, de la forma de la ópera en nuestro país, que como sabemos todos es el país que ha inventado este género
y hay una fecha muy concreta de nacimiento, que es el 6 de octubre de 1600 en Florencia, con la peli de Daphne Minuccini, que es la primera ópera así, como la solemos llamar, no había muchas diferencias con las que solemos escuchar hoy en día nosotros, pero bueno, más o menos el concepto de recitar cantando, que es un concepto que venía de la Camerata dei Bardi, o sea, de un grupo de intelectuales florentinos, entre los cuales estaba Vincenzo Galilei, que era el padre del gran astrofísico Galileo Galilei. Este género es un género muy peculiar y los gustos del público en aquel entonces no eran tan conservadores porque toda la ópera era contemporánea. No existía el concepto de repertorio. En los teatros italianos del siglo XIX prácticamente cada noche se podía escuchar una ópera distinta de un compositor distinto. Hoy en día, digamos, se suelen tocar y volver a escuchar solamente las grandes obras maestras. De vez en cuando se recupera algún título por ahí un poco más, digamos, distinto del repertorio. Pero en aquel entonces, todas las noches se podía tener la oportunidad de escuchar un compositor distinto y una ópera distinta. No existía el concepto de repertorio, que hoy en día parece ser el único que tiene, digamos, validez como modelo en la mayoría de los teatros de ópera. Así que todos los programadores saben muy bien, como decía Marta, que por ejemplo con Tosca, Rigoletto, Traviata, que por cierto son obras maestras que nadie quiere borrar, ni mucho menos del mapa de los teatros líricos, pero sí con estas óperas se está garantizado un éxito en taquilla. Al revés, es muy complicado que una ópera contemporánea pueda alcanzar un éxito de público y de taquilla, y evidentemente en periodos de crisis esto es un gran problema. Hay casos muy peculiares, como por ejemplo, puedo citar uno concretamente porque tiene sus particularidades, que sería el caso de la creación de una ópera, si bien, digamos, así poner el sello ópera no es lo más correcto, lo más adecuado, que se llamaba Vida y muerte de Marina Abramovich, que se encargó, que Gerard Mortier, que era el director artístico del Teatro Real que vino después de nuestra gestión en Madrid, encargó a artistas de la talla de Marina Abramovich, la artista contemporánea de arte plástico, a un director de escena muy querido por él, que es el estadounidense Bob Wilson, y a un músico que se llama Anthony y que se puso en escena en el Teatro Real. Esto fue un éxito en los dos aspectos, tanto de repercusión mediática como de taquilla, porque efectivamente no se encontraba una entrada, porque era tal la expectación que se llenó enseguida, las funciones se llenaron enseguida. Yo tengo una teoría muy puntual sobre por qué pasó esto, y es, digamos, un case study, como dicen los americanos, muy interesante sobre, más que la ópera, el marketing de la ópera. Y eso fue una operación mediática brutal, absolutamente extraordinaria, que fue, digamos, yo creo, la obra maestra de Mortier, que era un comunicador fantástico, si bien no dominaba muy bien el castellano, lo dominaba bastante mal, pero bueno, sabía cómo moverse en el mundo de los medios, así que ese fue un éxito, sobre todo desde este punto de vista. Pero desde el punto de vista artístico, yo creo que fue un fracaso absoluto, y si bien no es, digamos, el argumento de mi charla, pero sí lo que quería apuntar un poco a este título, porque efectivamente parece ser que esto, no parece ser, es real, que esto fue un éxito también desde el punto de vista económico y financiero, así que podría de alguna forma ser considerado como un modelo, que yo creo que no lo tiene que ser, pero bueno, esto lo dejamos al lado porque no es el argumento de mi conferencia. Pero no cabe duda que cuando se necesita recaudar dinero de la taquilla, cuando nosotros teníamos las reuniones con el administrador del teatro y siempre nos marcaba la pauta, evidentemente la que sale más perjudicada es la creación contemporánea. Lo que quiero decir es que evidentemente, si se quiere garantizar la supervivencia y al mismo tiempo la renovación del género lírico, hay que encontrar una nueva declinación artística de la ópera, porque si no, los teatros, dentro de muy poco, llegarán a ser simplemente museos de la cultura, y no lugares en los cuales la cultura se crea y se ofrece al público de forma crítica y razonada para su valoración y aprecio. Entonces, pues, ¿por qué está en crisis la ópera? Yo creo básicamente, hay muchos motivos, pero yo
intentado, digamos, apuntar a algunos, porque no ha sabido, a pesar de los esfuerzos de pocos, renovar su público. Sabemos que la mayoría del público que frecuenta la ópera tiene una edad media bastante elevada. Y los datos nos reconfortan lamentablemente en esta impresión, dado que los datos que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, los últimos datos del Ministerio de Cultura del Gobierno de España de 2011 hablan de una franja de edad entre los jóvenes entre 14 y 20 años, y en este grupo de jóvenes solamente el 2,3% ha ido una vez al año a teatro. Es un porcentaje ínfimo, ¿no?, de asistentes de opera goers, como dicen los americanos. Y si bien lo de escuchar música entre los jóvenes sigue siendo una de las actividades más frecuentes, el 84% de los jóvenes escuchan música. Eso quiere decir que escuchan todo otro tipo de música, luego ya se divide en muchos apartados distintos, pero lo que es cierto es que muy pocos escuchan ópera y muy pocos, mucho menos, van al teatro. Por lo tanto, eso es un problema muy gordo a lo cual nos enfrentamos, ¿no? Y los porcentajes suben muy poquito también cuando hablamos de franjas de edades superiores. O sea, si hablamos hasta los 40 años, no vamos mucho más allá. Ya empezamos a tener una subida más relevante cuando hablamos de gente más mayor. Y las razones y motivos son muchos, pero es evidente que por un lado no supimos, y ni tampoco sabemos, transmitir a las jóvenes generaciones los valores artísticos, humanísticos, que este género conlleva la ópera. Y esto también tiene que ver con la educación escolar, evidentemente es todo un sistema que habría que cambiar, ¿no? La educación escolar con respecto a la música es muy deficitaria, tanto en Italia como en España, cosa que por ejemplo no pasa en los países del norte de Europa, no pasa por supuesto en Alemania, pero también en los países nórdicos no pasa eso, ¿no? Pero no se sabe muy bien por qué, pero nosotros los mediterráneos no le tenemos mucho aprecio a la música, así que no hablamos mucho de música en las escuelas. En Italia el caso es patente, es el país que ha inventado el género lírico y no se habla de Monteverdi, no se habla de Rossini, no se habla de Verdi, no se habla de nadie de los grandes compositores, a menos que uno frecuente el conservatorio, entonces es otra historia. Y este es un problema, evidentemente, lo de la educación. Pero por el otro lado, no hemos sabido encontrar una fórmula nueva desde el punto de vista artístico, como decía Marta antes, que pueda hablar un lenguaje más contemporáneo, pero al mismo tiempo asequible. Y este es el gran problema, ¿no? Es un discurso muy complejo, pero al final de esta charla intentaré proponer 2 o 3 consideraciones y sugerencias desde mi perspectiva de gestor cultural, por supuesto, para ver si es posible por lo menos intentar individuar una línea que podría ser una línea de trabajo. Por lo menos yo he intentado cuando he tenido la oportunidad de trabajar en esa línea. Una razón muy práctica del fracaso de la comunicación de los valores auténticos de la ópera, para así decirlo, es debido al hecho que en una época de recortes, por ejemplo, como la que estamos viviendo, lo primero que se recorta en cada teatro es justamente el presupuesto del departamento pedagógico. Y tal como se hizo en el Real cuando vino Mortier, lo sé muy bien porque yo dirigía ese departamento y cuando vino Mortier en 2 temporadas lo canceló del mapa completamente. O directamente hay muchos teatros, incluso muchos teatros italianos, que ni siquiera tienen un departamento pedagógico. Por lo tanto, es verdad que yo siempre decía a mis colaboradores que un teatro no es ni una escuela, ni un colegio, ni una universidad. No se puede intentar paliar lo que la escuela no hace en los teatros de ópera, porque no es, digamos, el teatro de ópera tiene que crear música y crear teatro, no tiene que dar, digamos, no tiene que suplir a lo que las instituciones escolares no hacen. Pero es importantísimo tener un departamento pedagógico para proponer y para acercar un público más joven. Y evidentemente eso es un tema de un departamento, lo que dirigía yo tenía un presupuesto importantísimo de más de 1 millón de euros, que hoy día sería totalmente imposible, digamos, pensar de hacer, digamos, algo parecido. Y evidentemente la entrada más cara que tuve que pelear para no subirla más, que pusimos a los coles, era de 7 euros. Con 7 euros por niño, que tú vienes, o tienes el estadio olímpico con 150.000 niños, pues puedes, digamos, ir a compensar los gastos, y no es evidente que es una actividad que tiene un gasto y no recauda nada.
y yo tenía que pelearme mucho con los administradores del teatro para seguir defendiendo ese apartado del departamento pedagógico, porque evidentemente era un gasto y no generaba ningún beneficio. Pero era una labor cuyo resultado se veía a lo largo de los años, no en 2, no en 3, no en 5, a lo mejor, sino pero en 10 años, pues que los jóvenes, los niños, los chicos, nosotros trabajamos con plenaria, con eso, con todo tipo, digamos, intentamos ofrecer un abanico bastante amplio de oferta cultural a todas las franjas de edades, evidentemente puedan tener la oportunidad de hacer lo que los pedagogos de la música llaman, así que ocurra lo que se llama el incidente crítico, o sea, el momento en el cual tú te sientas en una sala de conciertos, se apaga la luz y te da este shock positivo de algo que te impacta muchísimo, que puede ser un concierto, puede ser una ópera, puede ser cualquier tipo de espectáculo en vivo, porque la mayoría, yo me acuerdo los comentarios de la mayoría de los chicos, no habían escuchado nunca una orquesta en vivo. Es algo bastante impactante cuando ves 40 50 personas que tocan juntos y que van, digamos, debajo de las órdenes de un tío que lleva una batuta, esa cosa tan rara que la pone por ahí, y que van todos juntos como si fuera un milagro, y eso es a base de mucho trabajo y de mucha dedicación, ¿no? Pero claro, el hecho de escuchar en vivo una orquesta es algo bastante impactante para unos chavales que no han escuchado nunca en su vida. A lo mejor esto se queda en su vida como el único momento en el cual tienen la posibilidad de escuchar o de ver una ópera. Pero claro, si no les ofrecemos ni siquiera este momento, es que no lo van a hacer nunca. No lo van a escuchar nunca y ya nos hemos perdido, digamos, un potencial público y un aficionado de mañana, ¿no? Por distintos temas, no último el tema económico. Sabemos que las entradas de los teatros suelen ser muy caras. Y entonces, como decía, muchos de teatros, sobre todo italianos, hay que decirlo, ni siquiera tienen un departamento pedagógico, así que va a ser muy complicado crear nueva afición. Pero a pesar de este dato incontrovertible, o sea que por un lado el público joven, por el otro el público se hace todavía más mayor, parece ser que no se han dado cuenta muy bien los gestores que hay que invertir ahí un poco de dinero, ¿no? Aunque digamos, haya que quitárselo a Marina Abramovich o a Bob Wilson, que cobra mucho, por cierto, estaría bien, digamos, invertir un poco de dinero en ese tipo de labor que es fundamental y importantísima, porque si no, la progresiva caída de los espectadores llegará a un momento en el cual no habrá prácticamente público en los teatros y será un problema defender también en frente a la opinión pública que sigan abiertos teatros que siguen gastando muchísimo dinero público y efectivamente van dirigidos a unas franjas de edades muy limitadas. Y por lo tanto, el panorama, ya como se habrá entendido, es un panorama bastante desolador, de crisis muy profunda, generalizada, a la cual no estamos poniendo, a mi manera de ver, los remedios adecuados. Y a continuación vamos a ver otros dos puntos importantes de mi argumentación. Primero, la crisis económica y de financiación. No hay duda que los recortes, evidentemente, hayan puesto de manifiesto una situación que es mucho más compleja de la falta de dinero, que en algunos casos, como pasa en Italia, en sus teatros, yo escribí, como decía Marta, un artículo bastante duro sobre la situación de los teatros italianos en el cultural, que se publicó en el mes de octubre. En Italia esta situación presenta un perfil distinto, y evidentemente Italia, ¿por qué digo Italia? Porque, vuelvo a repetir, es el país que ha inventado un poco el género, ¿no? Y que marca la pauta. En Italia está uno de los teatros más famosos del mundo, el Scala de Milán, que marca un poco la línea a nivel mundial, ¿no? Porque sabemos, los gestores que trabajan en el mundo de la ópera saben que hay 6 teatros que son de primerísima categoría, como si digamos, en la liga máxima, que son la Scala de Milán, la ópera de Múnich, la ópera de Viena, la ópera de París y el Metropolitan de Nueva York. Son los grandes teatros. ¿Por qué digo eso? Porque son los teatros donde todos los artistas quieren ir, donde todos los directores de escena quieren trabajar, donde todos los directores musicales quieren dirigir, y son teatros que no tienen ningún problema, ninguna dificultad en contratar a los mejores, porque todos están muy ilusionados porque cuando tú, digamos, participas en una producción, allí lo puedes poner en el currículum y es algo que resulta muy importante. Entonces, la Scala es uno de estos teatros, posiblemente el más, más llamativo a nivel mundial por su historia, por muchas razones de tipo cultural y no solo cultural. Y
Y hoy en día en Italia pasa esto, que el 70% del presupuesto de cada teatro está dedicado para pagar el personal. O sea que si el teatro se quedara cerrado, el 70% de su presupuesto se iría para pagar las nóminas. Porque hay están sobredimensionados desde el punto de vista de personal. Y frente, por cierto, a una productividad que está muy por debajo de la media europea, porque Italia ya ha caído en la quinta posición en Europa por números de funciones. O sea, es decir, que tenemos por un lado un gasto muy alto de personal y por el otro una productividad que es muy baja con respecto al gasto que hay que sostener, ¿no? Este es un problema que hay que enfrentarse. Y esto, a pesar de que el hecho de que Italia tenga no menos de 13 teatros de interés nacional. Por ejemplo, si pensamos que Francia tiene 2 de interés nacional, que son la Ópera de París y la Ópera de Lyon, y los demás son teatros regionales, por así decirlo. Alemania no tiene ningún teatro de interés nacional, no porque no los haya, porque todos dependen de los Länder, o sea que son teatros que pertenecen a las comunidades autónomas, ¿no? Y están pagados. Se dice, es que el Estado alemán no gasta nada en cultura, no, momento, es que el Estado central gasta muy poco, pero los Länder gastan muchísimo en cultura y tienen muchísimos teatros, más de 400 teatros en su territorio, o sea que ahí también hay que ver cómo hay que hablar de forma coherente, ¿no? No decir cosas burradas así. Y en Italia hay 13 teatros de interés nacional y que se han transformado desde se llamaban ente lírico, se han transformado en fundaciones de derecho privado en 1996 con una ley que es una ley, un auténtico fracaso, porque prácticamente era la ley con la cual el Estado intentaba desmarcarse de forma progresiva de la financiación de la cultura y tenían que entrar los privados. Era una ley que se hizo en su tiempo tomando como modelo la escala de Milán. La escala de Milán está primero en Milán, que es la ciudad más construida del país, con una de las más ricas, también una de las regiones más ricas. Sabéis que Italia tiene un PIB en el norte de Italia que se puede pagar a Suiza, mientras que en el sur tiene un PIB que se puede pagar a Marruecos. Sí, o sea, tiene un desnivel entre el norte y sur muy potente que no se ha conseguido, digamos, paliar en estos años de unidad de nuestro país. Es un país muy joven, tiene poco más que 100 años. Y esta ley está pensada para favorecer de alguna forma los intereses de la escala de Milán, y así que se olvidaban los stakeholders, lo que hacían las leyes, que la escala de Milán no es Cagliari, que Turín no es Nápoles, que Palermo no es Bolonia, que Cerdeña no es Lombardía, y que no todo el país tiene un tejido económico industrial que pueda, digamos, sostener de forma privada un teatro y un género tan caro como es la lírica y como son los teatros. Y todo esto ha llevado a cabo una situación insostenible, porque mientras el Estado italiano echaba marcha atrás en la financiación de las artes escénicas, por otro lado los privados no conseguían de ninguna manera paliar los recortes. Porque también en Italia no se puso en marcha la famosa ley de mecenazgo, que tampoco se ha puesto en marcha aquí en España. Se ha hablado mucho también en Italia, se ha hablado mucho también aquí en España, pero no hemos sido capaces, ninguno de los dos países, de poner en marcha una ley de mecenazgo en condiciones. Y por eso nos sorprende mucho que con una decisión sin precedentes, el pasado 2 de octubre de 2014, el alcalde de Roma y el superintendente de la obra de la capital anunciaban que se despedirían los trabajadores de orquesta y coro, o sea, se echaban prácticamente para volverlos a contratar sobre la base de un convenio muy distinto, un convenio de servicio que tomaba como modelo el convenio del Teatro Real, porque el Teatro Real, desde su fundación, no tiene una orquesta propia, sino tiene un convenio de servicio con una de las orquestas de Madrid, que es la Orquesta Sinfónica de Madrid, que es la orquesta titular del Teatro Real. Y esto efectivamente fue una idea de Stéphane Lisner, porque fue primerísimo director del Teatro Real antes de que se volviera a abrir, y luego, como sabéis todos, se fue a la Scala de Milán y ahora está en la Ópera de París. Y efectivamente fue una buena idea porque evita a los gestores todos los conflictos de tipo sindical que hay en los teatros italianos cuando tú tienes, digamos, en nómina una orquesta y un coro que normalmente en nuestro país son muy conflictivos
objetivos a nivel sindical. Y yo me acuerdo que todos mis compañeros de dirección artística se pasaban la mayoría de su tiempo en reuniones sindicales con la orquesta y coro, porque la taquilla no funciona, porque la luz no se enciende, porque el vestuario hace frío, o sea, no abarcaban problemas de tipo artístico, sino problemas. Entiendo que los problemas prácticos también tengan su importancia, que se tenga que trabajar en un nivel adecuado, en condiciones, evidentemente, eso nadie lo quiere denegar y rechazar, por supuesto, pero se ocupaban el 80% de su tiempo en problemas de este tipo en lugar de ocuparse más bien de la programación artística. Y con esta decisión sin precedentes, parecía que se iba a abrir una puerta por la cual muchas más fundaciones italianas, por ejemplo la que estaban en crisis, la de Florencia, la de Musical, la de Carlo Felice de Génova, el San Carlo de Nápoles, el Comunale de Bolonia, iban por el mismo camino, o sea, echar a los complejos artísticos para volverlos a contratar sobre una base distinta, con digamos, un contrato de servicio muy distinto y sobre todo que pudiera garantizar una mayor productividad por parte de la orquesta y coro. Y una cosa es cierta, en Italia la deuda global acumulada por las fundaciones líricas ascendía en aquel entonces, no creo que haya bajado, sino por lo contrario, estoy hablando de octubre del año pasado, a una vorágine de 360 millones de euros de deuda. Es un agujero enorme. Y en 2010 eran 349, eso quiere decir que en 3 años han subido de 11-12 millones de euros de deuda. El Teatro de Roma, solamente en el ejercicio 2013, ha acumulado un pasivo de 12,9 millones de euros. O sea, que estamos hablando de cantidades verdaderamente relevantes. Y hay un caso, por ejemplo, que es otro caso emblemático, y lo cito rápidamente como pincelada porque es muy interesante. Sabéis que en Italia el Mayo Musical Fiorentino es un teatro, y además en el mes de mayo, que acaba de empezar justo la semana pasada, hay un festival que se llama el Festival de Mayo Musical Fiorentino, que es el más antiguo de Europa, con el Festival de Salzburgo, o sea que tiene muchísima trayectoria, muchísima historia, han pasado todos los más grandes artistas líricos y directores de escena, estuvo Visconti, estuvo Foncarian, estuvieron todos los grandes del arte lírico. Prácticamente lleva desde el 2004 en quiebra. Es un teatro en quiebra técnica. Si hubiera que cerrarlo, os doy unos números para que se entienda bien de lo que estoy diciendo. El patrimonio disponible de ese teatro disponible, luego hay que ver, porque habría que vender los bocetos y todos los almacenes con las escenas y con el vestuario de varias obras, que ellos valoran en 21 millones de euros. Luego a saber si el mercado efectivamente te da, cuando lo vas a vender, esa cantidad de dinero, ¿no? Pero bueno, el patrimonio que ellos declaran en su presupuesto sería disponible de 32 millones de euros. Y ahora, en este momento hasta el año pasado, tenían una deuda de más de 73 millones de euros. Eso quiere decir que si se cerraran mañana, prácticamente no tendrían ni un tercio del dinero para pagar la deuda que se ha ido acumulando a lo largo de los años. Y el punto de inflexión de esa deuda es el 2004, justamente. O sea, eso quiere decir que se ha permitido a un teatro de seguir viviendo en quiebra técnica, porque ahora decían un asesor fiscal que le han encargado una revisión de las cuentas del teatro, que ya no estamos en quiebra, estamos más allá de la quiebra. O sea, que en Italia hemos inventado ir más allá de la quiebra. En este momento el derecho italiano no contempla lo que es la inacción. Estamos, como siempre, un paso por delante de inventividad y de fantasía, ¿no? Nosotros somos muy fantasiosos. O sea, este es un caso increíble. O sea, cuando todos los gestores culturales tenemos esta relación, es que no damos crédito que se pudiera permitir a un teatro de esa envergadura, con esa historia, que no es un teatro de pueblo, que es un teatro importantísimo, que sigue teniendo un director como Zubimeta, que es director de por vida, que es uno de los más grandes del mundo mundial en arte de la dirección, que tenga desde 10 años esté en quiebra técnica. Pero hay una frase que yo suelo citar mucho de un gran escritor satírico italiano, Ennio Flaiano, que dice que en Italia la situación suele ser dramática, pero casi nunca es seria. Y efectivamente es así, porque siempre estamos como somos los que han inventado el teatro, por lo tanto somos muy actoriales y gesticulamos mucho, ¿no? Los italianos hablamos con las manos. Pero efectivamente, nunca mejor dicho, porque después que por fin parecía que algo iba a cambiar, empezando por la ópera de Roma,
empezando por el hecho que Muti se fue dando un portazo, que esto tuvo una repercusión a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que después de un par de meses de negociación, marcha atrás y no se echa a nadie. O sea, todo vuelve a su camino habitual. El superintendente de Roma, Carlos Fuertes, que lo conozco, es un señor muy... un auténtico señor, todo un caballero, pero bueno, hizo marcha atrás y anunciaba que finalmente no se iba a despedir a nadie, que simplemente se iba a aplicar un convenio nuevo a los colectivos artísticos, un convenio que a su manera de ver garantizaba una mayor productividad de orquesta y coro. O sea, es decir, una vez más se ha demostrado que en Italia es muy difícil cambiar algo en serio, en profundidad, y que acabar sobre todo con los intereses corporativos. Aquí hay sobre todo los sindicatos que tienen un interés, tienen un poder muy fuerte, pero también que la práctica del compromiso no siempre es la mejor. Y efectivamente cada día tenemos noticias en mi país de huelgas en los teatros, y la última se realizó justo en el Mayo Musical Florentino, cuando la inauguración con Fidelio, que dirigía Zubimeta, se hizo en forma de concierto, prácticamente, había una huelga de un sindicato ahí son 5, ¿no? Son muchos, pero un sindicato que no aceptó las condiciones, hizo huelga y prácticamente bloqueó todo el escenario y no se pudo poner, digamos, en escena esa huelga. Así que la conflictividad sigue siendo muy alta, porque lo que se busca en general no es la solución del problema, sino el compromiso. Y los problemas de financiación inciden mucho en esa historia, en Italia como en Europa. Pero es verdad que el cambio de postura cultural que implicaría abandonar el modelo de financiación, como decimos desde el principio, pública por parte del Estado, no se consigue simplemente y solamente sacando una buena ley de mecenazgo, que es fundamental, por supuesto, pero no es lo único. Se trata de un cambio cultural. Se trata de un cambio cultural, de construir una relación nueva, un modelo nuevo de relación, por ejemplo, entre el mundo empresarial y el mundo cultural, con gestores, y lo digo, digamos, reflexionando un poco en voz alta, y que sepan comunicar, pero por lo menos intentar comunicar con los directivos de las grandes empresas del mundo empresarial, porque no sabemos hablar con los marketing managers. O sea, aparte que hablar con el marketing manager de una gran empresa, no sé si ha pasado a alguno de vosotros, a lo mejor lo es, pero hablar de cultura con una persona así es bastante, para así decirlo, divertido, ¿no? Porque tú le hablas de Scarlatti, que te parece lo más del mundo mundial, y te mira como si estuvieras hablando de, no sé, de un jabón, porque no tiene la más mínima idea de quién es Scarlatti. Pues que no es su culpa, que todavía se dedican a otra cosa, así que eres tú lo que tienes que explicar por qué financiarte en ciclo Scarlatti, como hizo conmigo Unión Fenosa Gas, a lo largo de 4 años, es importante porque puede tener su ventaja también para la compañía. Y al final, cito siempre este ejemplo porque las primeras reuniones que tuve con esta gente fueron dramáticas, ¿no? No nos entendíamos para nada. Y al final encontramos un terreno común, y ahora que he ido del instituto, Unión Fenosa sigue financiando el ciclo. O sea que es un ciclo que ya tiene vida garantizada porque el patrocinador sigue apoyando con una buena cantidad de dinero. O sea, somos también nosotros los que tenemos que cambiar un poco el chip y intentar hablar con otro idioma con esta gente para que nos entiendan. Y dado que se están haciendo por todas partes, en Italia, en España, por todo el mundo, máster de gestión cultural, y las universidades se preparan los estudiantes para que hagan este tipo de trabajo tan raro que es la gestión cultural, no estaría mal también que se centraran un poco en este tema. Por el otro lado, los políticos también tienen que entender que ese cambio cultural de modelo no se hace de un día para otro, y que mientras tanto que cambiamos, no se puede dejar tirado ni un teatro, ni un museo, ni una institución cultural, que hay que seguir financiando, por lo menos pagando, digamos, las facturas, ¿no? Porque hay, por ejemplo, aquí decían, España como Italia son los países que tienen el mayor número de museos, y hay museos que ni siquiera pueden pagar las facturas de la luz, no tienen verdaderamente un euro, ¿no? Y sobre todo hay que entender una cosa muy peculiar, que en las artes sigue vigente lo que los economistas de la cultura llaman el síndrome de Momol. Momol era un matemático americano que se puso a estudiar la productividad en el sistema del aprendizaje artístico, ¿no? Y os hago un ejemplo. En cualquier economía avanzada, el tiempo de trabajo para fabricar, por ejemplo, un coche ha bajado muchísimo a lo largo de los años, porque se pueden utilizar economías de escala y sobre todo los avances tecnológicos para reducir gastos y aumentar la producción.
y sobre todo la productividad. Mientras al revés, el tiempo que necesita un cuarteto de cuerdas para aprender y tocar en concierto, por ejemplo, el cuarteto Opus 732 de Beethoven, no ha bajado desde entonces. O sea que el tiempo de estudio sigue siendo lo mismo en el siglo XVIII, XIX y ahora, porque está claro, no es que hemos aprendido a tocar Beethoven más rápidamente de como se hacía entonces. Por lo tanto, el tiempo de trabajo sigue siendo lo mismo, no hay economías de escala posibles. Así que esto, de alguna forma, científicamente justifica el hecho que las artes siguen siendo una inversión muy importante, ¿no? Que necesitan un apoyo público. Es decir, una réplica, digamos, una función más de tosca no es que cueste menos del estreno, porque los cantantes cobran lo mismo, el director cobra lo mismo, sí se puede amortiguar a lo mejor la inversión para escenografía y vestuario, pero por ejemplo, en el caso de una coproducción se habla mucho, hay que coproducir, sí, es verdad, pero si tú lo pones en la escala de Milán o en otro teatro, las dimensiones del teatro son distintas, hay que hacer una inversión importante para reducir el decorado, y luego hay que, digamos, devolver al teatro tal y como estaba, por lo tanto, el teatro que asume la coproducción necesita un gasto añadido, o si se cambia el reparto, por ejemplo, si canto yo el papel de Cavaradossi o canta uno que alto unos 80 y el delgadito así, tenemos que cambiar todo el vestuario, porque a mí no me cabe el suyo y al revés. Y por lo tanto es un gasto añadido que, si bien se coproduzca la producción, hay que considerar que pueden ser gastos que llegan a ser también importantes. Eso quiere decir que no se pueden aplicar al mundo cultural los mismos patrones que se aplican al mundo de la economía, ¿no? Y esto hay que, evidentemente, tenerlo en cuenta. Así que, para acabar con este apartado, la sociedad, es decir, nosotros, tenemos que decidir si el género lírico merece sobrevivir o no. Y esa es una elección puramente política y no simplemente económica. Luego, y voy acabando la charla, hay una crisis artística y de creatividad, evidentemente. Y, como decía, yo estoy convencido que no es solamente un tema económico-financiero de la crisis de la ópera, sino también de creatividad. De hecho, estamos aún en la búsqueda de una ópera, yo creo, para el siglo XXI. ¿Y cuál es la ópera para el siglo XXI? Mejor dicho, ¿qué características ha de tener una ópera del siglo XXI? Desde hace años se habla de la crisis, ¿no?, del género lírico, crisis creativa. Ante todo porque, como decía antes, la ópera contemporánea es considerada por la mayoría del público infumable, para así decirlo. Y son siempre menos los teatros que se atreven a encargar y poner en escena óperas de este tipo. Yo diría de antemano una cosa lo quiero decir muy claramente. No existe un género de ópera llamado contemporáneo. No existe. Porque no hay ningún compositor que se sienta a la mesa delante de este momento aterrador, que es sentarse delante de la hoja blanca y diga, ahora voy a escribir una ópera contemporánea. No, pero no es un género. Sí, sería como decir que Verdi dijera, ahora voy a escribir una ópera de Verdi, o Wagner, ahora voy a escribir una ópera de Wagner. Ellos escribían como sabían escribir, como sabían componer. Lo que evidentemente ha cambiado es que si en los tiempos de Verdi y de Wagner existía lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, o sea, el espíritu del tiempo, o sea, existía una forma común de entender las cosas del arte y los medios expresivos correspondientes para expresar estos sentimientos y estas cosas, que luego podían naturalmente llevar a resultados muy distintos entre sí, porque, por ejemplo, Verdi y Wagner no tienen nada que ver, pero sí tienen en común unos patrones que son muy claros. Por ejemplo, la orquesta está en el foso, los cantantes están en la escena, hay una historia que contar, un libreto que puede ser, como en el caso de las óperas de Wagner, larguísimo para no decir nada, o las otras. A mí me encanta Wagner, yo soy wagneriano, evidentemente, cuando un tío lleva 40 minutos para decirlo por cuánto le quiere a su hija, es evidente que hay un problema de expresión, ¿no? Y hay estos patrones comunes, o sea, que, como decía, los cantantes en la escena, la orquesta en el foso, una historia que contar y la forma de hacerlo, a través de la unión de palabra y música. Hoy día, el compositor tiene una libertad aterradora a su disposición. Es decir, que tiene a su alcance un abanico de posibilidades expresivas que son prácticamente ilimitadas, que ni Verdi ni Wagner podían siquiera imaginar. Es decir, que hoy los creadores pueden, en teoría, utilizar muchos medios expresivos más, como por ejemplo la electrónica,
los vídeos, esos instrumentos tratados con ordenadores, los ordenadores. Yo me acuerdo una ópera que encargó la Scala de Milán cuando todavía encargaba música contemporánea, una ópera compuesta por un amigo mío, Salvatore Sciarrino, que se llamaba Perseo y Andrómeda. Era una ópera en la cual Sciarrino había decidido de quitar todos los instrumentos y había trabajado con el instituto, con lo estudio de sonología computacional de la Universidad de Padua, en mi ciudad, para prácticamente hacer sonidos en síntesis. No había orquesta, había un grupo de ordenadores enormes que sustituían las orquestas. Y me acuerdo cuando llegaron los abonados, que se sentaron ahí y esperaban el aria, el tenor, de este aparato musical, y esto fue, el pobre Sciarrino al final tenía que esconderse porque si no le iban a colgar. Pero aquello era muy interesante, o sea, desde nuestra perspectiva, digamos, de profesionales, fue un intento fundamental. Y hay otro compositor, por ejemplo, que según mi opinión, ahora no tenemos el tiempo de detenernos en analizar esto, pero un poco todo esto empieza con una ópera que yo creo que sigue siendo fundamental hoy día, que es el Prometeo de Luigi Nono, que se estrenó en Venecia en 1984 por la dirección de Claudio Amado. Prácticamente llegando al final de un recorrido que tiene sus antecedentes en los principios del siglo XX, Luigi Nono que escribe una ópera que se llama Prometeo, que lleva como subtítulo una frase que dice tragedia del ascolto, es decir, tragedia de la escucha. O sea, un trabajo de teatro musical en el cual la parte visual y la parte musical llegaban a fundirse en un único contundente gesto, cuya estética era la de inventar una nueva dramaturgia musical a través del sonido, que tenía que unir los dos aspectos, lo escénico y lo musical. O sea, para así decirlo, no había escena, no había acción, la orquesta no estaba, como decía antes, en el foso, no había esta escucha frontal, sino que había grupos instrumentales que estaban puestos por todas partes a los cuatro ángulos de esquinas de la sala. El mismo lugar, no era un teatro, sino que era una iglesia, donde se hizo en Venecia el estreno mundial. Las escenografías, la estructura, digamos, escenográfica estaba hecha por Renzo Piano. Los decorados, que no eran decorados, estaban hechos por un gran artista italiano, Emilio Vedova. O sea que también el libreto estaba elaborado por un importantísimo filósofo que fue también alcalde de Venecia, Massimo Cacciari. Así que era digamos, una especie de reunión de todos los amigos intelectuales de Luigi Nono en este teatro que tenía que cancelar la parte visual para restituirla al público solamente bajo el aspecto del sonido. Y este evidentemente era un punto de inflexión, yo creo que sigue siendo fundamental. A partir de ahí hay una reacción por parte del otro lado y empieza un movimiento que había empezado unos años antes, en mitad de los neorrománticos, que son compositores que se refieren más bien a Puccini y que intentan escribir, digamos, como, no digo copiando porque no sería lo correcto, pero sí que se inspiran mucho en la melodía de Puccini, en hacer melodías que puedan ser asequibles a un público más, digamos, más amplio, ¿no? Yo creo, desde mi opinión personal, que no tendría ningún sentido hoy escribir con el mismo estilo de Puccini. Y de una forma muy irónica, pero concluyente, lo dice también el gran Borges con su novela, no sé si lo conocéis, Pierre Menard, el autor del Quijote. Cuando se da el caso de un escritor francés, que era este Pierre Menard, que no solo escribía, sino también pensaba y vivía como Cervantes. Pero a pesar de eso, el único resultado que saca Pierre Menard era de volver a escribir palabra por palabra los capítulos del Quijote. O sea que prácticamente, a pesar de todos sus esfuerzos, lo único que hacía era de decir lo que ya estaba dicho. Así que, según mi opinión, hay que encontrar nuevas fórmulas, es decir, teniendo en cuenta que el actual zeitgeist, el espíritu del tiempo, es lo del mestizaje cultural. Yo creo mucho en este concepto, no tenemos el tiempo de profundizar, evidentemente, ni corroborar las bases filosóficas y sociológicas de esta afirmación, pero yo creo que es lo que de verdad define muy bien una época en la cual vivimos de grandes, como diría Nietzsche, de transmutación de todos los valores, ¿no? Acompañada por migraciones de carácter estructural, mezclas de gente distinta, y creo que este es un concepto muy, muy importante. Y yo creo que los creadores, que los hay, que asumen
esta condición humana como base de partida de sus obras, tiene en principio más posibilidades, no digo que tengan todas las posibilidades, pero tienen en principio más posibilidades de conectar y de comunicar con un público más amplio, que puede intentar encontrar en esa música y también en la ópera un trozo de su realidad, algo que le pueda fascinar desde el punto de vista intelectual, pero también artístico. Y voy a poner dos ejemplos para acabar la charla, así con un poco de música un poco más amena, de dos artistas que he conocido personalmente, porque también tuve la suerte de trabajar con ellos, y lo hago porque hablo de ellos porque sé cómo razonan y cómo opinan, porque lo he hablado con ellos directamente. Siempre, con ocasión del ciclo Scarlatti, les encargué dos trabajos. Por un lado, a un compositor belga de origen italiano que se llama Fabrizio Cassol, que trabaja habitualmente con un grandísimo coreógrafo belga que se llama Alain Platel, que también hizo en el Teatro Real un proyecto sobre Verdi Wagner, coros, se llamaba Chœurs, coros. Y el otro es un estadounidense, se llama Yuri Kay, y es otro gran compositor y pianista de jazz, pero bueno, si bien no es exactamente, es un músico, con algo confino, y es un compositor también, pianista, y es un hombre que trabaja mucho en distintos ámbitos, ¿no? Y a los dos les encargué un proyecto sobre Scarlatti, pero no es de este que voy a hablar, sino que voy a hablar de dos proyectos muy peculiares que juegan también de alguna forma con la música de nuestros antecesores, porque es evidente que no podemos olvidar de dónde venimos y de todo, digamos, el bagaje cultural que tenemos a las espaldas. Eso no quiere decir que no se pueda inventar una ópera completamente ex novo. O sea, yo creo que la relación con el pasado cultural puede ser de dos formas. O, digamos, miramos a ese pasado para, digamos, traer nuevas inspiraciones y crear, refiriéndonos también a ese pasado como hacen estos dos creadores, o si no, nos referimos al pasado para rechazarlo completamente, para, digamos, poner una especie de pared divisoria entre él y nosotros, y podemos también en este caso crear cosas del máximo interés. Yo creo que hoy el Zeitgeist nos llama un poco a esa primera fórmula, ¿no?, de composición y de línea de trabajo. Y para ejemplificarlo de forma más concreta, os hago escuchar un trocito de cada uno. El primero es de Fabrizio Cassol y está evidentemente inspirado en un trabajo de teatro musical que todos conocemos muy bien.
hicieron ya dos proyectos, el primero sobre las vísperas de Monteverdi y el segundo sobre la pasión según Joan de Bach, se llama Passio. Y evidentemente es una forma de jugar con la música, no es por casualidad que acabo de dirigir la tocata de Monteverdi de Orfeo, que evidentemente es considerado el primer gran resultado y gran éxito de la historia de la ópera, Mantua 1607, porque efectivamente está considerada como la primera ópera perfecta por todos los sentidos, la conjunción extraordinaria entre libreto y música por parte de este fantástico compositor y extraordinario compositor que era Claudio Monteverdi, y evidentemente la toma como referencia fue juntar este gran obra maestra de la tradición occidental con la música africana, con las tribus de pigmeos con las cuales él trabaja. Se fue muchísimo tiempo a África para estudiar la música de esta gente, y además siguiendo la estela de un gran etnomusicólogo judío de origen francés que se llama Simla Aron, que ya en los años 70-80 estudió las tribus de los Banda Linda, que tienen una polifonía absolutamente abrumadora, extraordinaria, o sea, una forma de polifonía que no está evidente, es una forma de música que no está escrita, sino tradición oral, con instrumentos de este tipo, la percusión que es absolutamente fantástica y que también sirvió como fuente de inspiración de otros músicos, entre los cuales Steve Reich, que escribió varias piezas, digamos, inspiradas en este tipo de polifonía. Y otro ejemplo que os voy a poner es de Eddie Kane, que además fue un encargo justamente de la Bienal Música del 2003 de Venecia, pues es una de las manifestaciones más importantes de música contemporánea a nivel mundial. Le encargó un trabajo sobre el Otelo de Verdi.
sobre él es que Yuri Kane lleva ya distintos trabajos sobre, digamos, autores clásicos. Empezó con Mahler, luego siguió con las variaciones de Abel y de Beethoven, luego hizo un disco fantástico sobre las Goldberg de Johann Sebastian Bach, y luego, después de esto, hizo también un disco dedicado a Mozart. ¿Por qué los he citado? Bueno, porque no es simplemente un arreglo en forma de jazz o en forma de rock del Otello de Verdi, es como Kane tiene este concepto muy propio, es como si la obra de arte fuera una especie de joya que desprendiera, no sé, un poco de luz por todas partes y recogiera algunos aspectos y trabajara sobre ellos. Por ejemplo, el caso de las Goldberg es muy peculiar en este sentido, porque todo lo que está en la música de Bach, son los que Bach, como decía Beethoven, es lo que lo contiene todo, ¿no? O sea que no hay ningún aspecto de la música que no esté en la música de Bach. Pero a lo mejor está escondido, está por debajo de otros conceptos y nosotros lo sabemos abarcar de una forma muy intelectual, porque efectivamente es lo que la música de Bach requiere. Y al revés, como pasa en el caso aquí del Otello de Verdi, Yuri Kane nos enseña aspectos bastante así desconocidos, yo diría, de la música de estos compositores, como por ejemplo puede ser el aspecto popular, casi de banda, de pueblo, ¿no? Que está también en mucha música de Verdi, que existía porque está en sus partituras. Así que su trabajo verdaderamente es extraordinario porque nos abre, a su vez, partiendo de esas obras de arte, nos abre unos escenarios y unos mundos muy distintos. Y para eso que yo creo que ahora hemos escuchado, digamos, óperas que vienen de otras óperas. A lo mejor un día habrá alguien que les encargará una ópera en condiciones, así que lo podemos escuchar, digamos, en un trabajo de otra envergadura. Yo creo que esta es la línea, esta es mi modesta opinión, y espero que la charla os haya gustado. Gracias.